Dios y la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficios de su excelencia el presidente de la República, mediante los cuales hacen presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos de ley. Para el mensaje que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las fuerzas de orden y seguridad. Boletín 12.250-25 y moción sobre el extravío de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda. Boletín 12.392-25. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. ¿Alguna intervención sobre la cuenta? A los presentes en sala y a los que están a través de la sesión telemática. Diputado Orsini tiene la palabra. ¿No? Ah, es que me dijeron acá. Ya. Bien, saludamos entonces para iniciar la orden del día. ¿A puntos varios? No. Para iniciar la orden del día, saludo al subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali, y a los asesores que lo acompañan, para escuchar la exposición sobre la hoja de ruta respecto de las reformas que está impulsando el gobierno referidas a las policías, en especial las relacionadas con la modernización de Carabineros de Chile y de nuestras policías. Para lo cual ofrezco la palabra entonces al señor subsecretario, a sus asesores, no sé cómo se van a distribuir el tiempo, y también informar que posteriormente se va a incorporar a nuestra sesión de manera telemática el señor ministro del Interior, don Gonzalo Blumel. Sí, muchas gracias, señor presidente. No sé si los señoras y señores parlamentarios, ¿me tengo que sacar la mascarilla? No sé si escucharán los señores y señores parlamentarios, perdón, por su intermedio, señor presidente. Se escucha más o menos, sácalo nomás. Entonces, ahí se escuchará mejor, ¿no? Sí. Sí. Ok, yo agradezco la instancia, primero que todo, a tanto al señor presidente y por su intermedio a los demás parlamentarios que integran esta comisión. Hemos tenido varias sesiones antes del receso que tuvimos por motivos, digamos, de COVID y también un poco a finales del año pasado. Ustedes saben perfectamente que lo que es el desarrollo de la reforma de policías es un tema que es central dentro de lo que el gobierno tiene, dentro de lo que es su agenda, y para nosotros es fundamental explicar básicamente el contenido de lo que es la reforma en su sentido más amplio o más macro, porque la verdad de las cosas es que nosotros hemos tenido principalmente las dificultades en traspasar a ustedes lo que es el sentido integral de la reforma, aquello que forma parte propiamente tal de los cambios a Carabineros, lo que es más estructural, y por otro lado que corresponde a la agenda legislativa, y por otro lado que requiere tanto de cambios legislativos como administrativos y que otras cosas tienen cambios legislativos. Solamente había hecho la introducción, señor subsecretario. Sí. Le ofrezco la palabra a su secretario si quiere complementar la introducción para luego escuchar su exposición. Gracias, presidente. Saludar a la comisión, a todos telemáticamente y a los presentes, por supuesto, y agradecer, presidente, la invitación. Excusar además al ministro del Interior. El ministro venía a la comisión, quería estar presente hoy, pero tuvo un retraso en el viaje desde la Araucanía, así que espera conectarse apenas aterrice a la sesión telemática de la comisión. Presidente, invitó a la diputada Parra a las actividades de la Araucanía, me imagino. No sé si la pasó a ver. Presidente, ¿cuál fue la estructura que le dimos a la presentación para dar cumplir con el mandato que habíamos conversado por parte de la comisión de poder mirar con un poquito más de distancia, de perspectiva, qué es lo que se estaba haciendo y de qué hablábamos cuando hablamos de la reforma de Carabineros y cómo esto se une, cómo se concatena
con lo que ya veníamos haciendo desde el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública y de la modernización, que es el objeto del proyecto de ley. Y si ustedes ven en el primer... Los parlamentarios que están telemáticamente, ¿tienen la presentación? Ah, se ve, perfecto, ya la están viendo. Ya. No se veía, no sé si ahora. ¿Ahora se ve? Ah, ya, pero no importa, si yo puedo... sí, yo... Pero continúe, nosotros... Entonces, lo primero era mostrar... No nos imaginamos. Lo primero era mostrar al presidente que cómo pasamos de la modernización de las policías, que este trabajo tiene su origen en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, en que parte de la propuesta en materia de seguridad pública justamente era la modernización de las policías y tenía varios elementos dentro de la descripción del programa de gobierno. Parte de ello también es... Sí, es que la tienen que poner al lado para que la vean los parlamentarios que están... ¿Podemos, la que tienen físicamente, se pueden imprimir para los parlamentarios presentes? Es por un tema de la... Todas las comisiones que me la manden por correo electrónico. Ya, pero tenemos un problema técnico ahí. Vamos a solicitar que la presentación suya se imprima para los parlamentarios presentes y entiendo que los parlamentarios vía telemática están mirando. Bien, continúe su secretario. Perfecto, presidente. Entonces, primero el programa de gobierno, en segundo lugar el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, que significó la participación de múltiples actores en esta materia, y 71 de las propuestas del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública era sobre policías, y que se dividió justamente en 4 capítulos: especialización de las funciones policiales, relación de las policías con la autoridad civil y la ciudadanía, incrementar los niveles de profesionalización policial y la forma en que se organizaba la policía. De esa manera, lo que ustedes pueden ver ahí eran los 6 ámbitos de aplicación de la modernización de las policías, exigiéndole una planificación estratégica, es decir, que hubiera un plan asociado a largo plazo del desarrollo de las policías, con especialización preferente, que es el otro proyecto que está en tramitación en este Congreso Nacional, presidente, y que se refiere justamente a definir cuál es la función preferente de cada una de las policías, obviamente pensando en Carabineros como una función preferentemente preventiva, en lo que es propio de Carabineros, la prevención del delito, y una función preferentemente investigativa para la Policía de Investigaciones, cómo teníamos que cambiar a la luz de lo que estábamos mirando de la policía del siglo XXI, la formación de nuestras policías, y también algo que a mí me tocó ver junto con algunos de los diputados de la comisión, que son también parte de la Comisión de Defensa, cómo modificar la carrera policial, al igual que lo hicimos con la carrera militar, para generar los incentivos, premiar el mérito, pero también mantener en servicio activo y ojalá aprovechar de mejor manera a nuestras fuerzas policiales. Y obviamente había un capítulo importante en materia de transparencia y probidad en nuestras policías, y por último, cómo incorporábamos la tecnología para cumplir con la provisión del bien público de seguridad, que es finalmente el fin buscado, y era el fin buscado en esto. Si usted se fija, además hay un cierto determinismo de algo que era el antecedente más inmediato de este proyecto, que era el cauce del fraude contra Carabineros cometido por personal de la institución, pero que fue contra la propia institución, y que dio lugar también a muchas modificaciones en materia de planificación, pero también de control de probidad y transparencia. ¿Qué ocurre, presidente? Pasamos de la modernización de lo que venía como antecedente del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública y del programa de gobierno a una reflexión mayor con posterioridad al 18 de octubre y aprendiendo las lecciones de lo que había ocurrido en estos últimos 2 años. Y así llegamos a lo que el ministro presentó como la reforma de Carabineros, que además tiene su origen en distintas iniciativas, una de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, ¿no es cierto?, que levanta un informe
con expertos y organizaciones de la sociedad civil, también una convocatoria que hace el presidente de la República, un consejo para la reforma de Carabineros, que levanta también distintas iniciativas en esta materia y que de alguna manera se suman a lo que venía del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública. Lo que hicimos, presidente, para una correcta interpretación de lo que se está planteando la comisión y para que se entienda qué parte corresponde a este proyecto de armonización de las policías, hicimos cómo transitamos desde la armonización hacia una propuesta que tiene una visión sistémica. Y para eso distinguimos niveles, presidente, porque creo que era muy relevante para un correcto entendimiento de lo que se está planteando. En primer lugar, un nivel macro, un nivel político, un nivel estratégico, que es el del sistema de seguridad pública. Y ahí, cuando pensamos en un sistema que se hace cargo de la seguridad pública, pensemos en iniciativas que están dentro de la propuesta, como por ejemplo, cuál es la institucionalidad a cargo de la seguridad pública. Ambas comisiones propusieron un cambio en la institucionalidad que implicaba eventualmente avanzar hacia un ministerio de la seguridad pública. Pero no solo eso, presidente, también tiene que ver con la institucionalidad, la sujeción y la rendición de cuentas de las policías a la autoridad civil. ¿Cómo y de qué forma se sujetan las policías a los objetivos de política pública que establece la autoridad civil? Y para eso es doble cara, presidente, porque esto es bidireccional. Esto no es solo sujeción de las policías a la autoridad civil, sino también la obligación de la autoridad civil de establecer claramente esos objetivos de tal manera de poder rendir cuenta respecto a aquellos objetivos que se han fijado con anterioridad. En tercer lugar, presidente, ayer aprobamos en la Comisión de Defensa el proyecto de ley que fortalece el Sistema Nacional de Inteligencia, pero claramente el Sistema de Inteligencia del Estado es otra de las materias donde ha habido mucha crítica y mucha... ¿En el Senado, perdón? ¿En el Senado? No, aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Defensa, se aprobó en general el proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, presidente, que fortalece el Sistema Nacional de Inteligencia. Y de nuevo, la inteligencia del Estado no tiene solamente que ver con Carabineros. La inteligencia del Estado tiene que ver con todo el sistema a cargo de la seguridad pública. Y por eso la visión sistémica, presidente, le insisto, una visión sistémica de esto. Y además otros actores que son relevantes para la prevención y el control del delito. Quizás aquí es relevante hablar de la Dirección General de Movilización Nacional como autoridad coordinadora central del control de las armas. Lo estamos viendo en otro proyecto de ley, presidente, sobre control de armas. ¿Cuál es el rol de los municipios? Eso también deriva del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública y el rol de los municipios en la prevención situacional, en la prevención social de la seguridad. El rol de Directemar. Fíjese que hoy día hay una policía marítima, una policía con competencias policiales, pero que depende del Ministerio de Defensa. La DGAC como autoridad aeronáutica, aduanas, cuál es su rol en el control del tráfico de bienes por frontera, el Servicio de Impuestos Internos en el control del delito tributario, las Fuerzas Armadas en el resguardo de infraestructura crítica. Es decir, también hay que darle una visión sistémica en cuanto a los otros actores que tienen roles en la prevención y el control del delito. Obviamente la integración tecnológica hoy día resulta al menos cuestionable, que nosotros tengamos distintas tecnologías y distintas capacidades, cuando en realidad el objetivo, el bien público que se provee, el bien público de la seguridad es uno solo, con independencia de que hayan distintos actores en la seguridad. Y por último, además, algunas áreas específicas que son de alto interés, como por ejemplo algo mencionaba el diputado Fuenzalía en la sesión anterior. Por ejemplo, la seguridad privada. ¿Cuál es el rol que debe cumplir la seguridad privada en el fenómeno delictual del siglo XXI? La ciberseguridad, ¿cómo entra esto? Y sin duda, la policía migratoria, por ejemplo. ¿Qué rol tiene que cumplir un rol de policía migratoria la Policía de Investigaciones, la PDI? ¿Cómo definimos los roles en esta materia? Entonces, eso, presidente, si usted se fija, es algo que va mucho más allá de Carabineros. Es una visión de sistema de seguridad pública que aborda distintos tópicos, distintas áreas y distintos eslabones de la misma cadena. Después, presidente, la reforma también tiene un segundo nivel, que es el segundo nivel que aplica por igual
a las dos policías, ¿no es cierto? Necesitamos planificación estratégica y cuál es la estructura orgánica, cuáles son los incentivos institucionales que afectan a las policías, los indicadores de gestión, qué indicadores les vamos a imponer a las policías de tal manera que puedan proveer los bienes que les exigimos y cuáles son los resultados que les vamos a exigir. Y ahí viene, obviamente, la especialización y el otro proyecto de ley que está en tramitación. ¿Qué es lo que le vamos a exigir preferentemente a cada policía? El rol preventivo, insisto, el rol preventivo en Carabineros y el rol investigativo en la Policía de Investigaciones. ¿Cómo se coordina y cómo se estandarizan las funciones que tienen que tener esas policías? También en materia de transparencia, en materia de apertura de información a la ciudadanía y también la relación con la sociedad civil y cuánto accountability tienen que dar las policías o el sistema, pero en este caso las policías a la sociedad civil. En materia de probidad y control de conductas indebidas, creo que en eso las policías son parte de la administración del Estado y creo que en general todo el proceso que estamos llevando adelante, particularmente durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, nosotros tenemos un proyecto de integridad pública que afecta a todos los funcionarios públicos en avanzar en mayores exigencias en materia de probidad e integridad, un sistema de integridad que incorpore dentro de la cultura de la función pública a la probidad y la transparencia, y eso obviamente con las características propias de las policías tienen que incorporarse en esta reforma. Y por último, también una definición correcta y una priorización, importante, priorización, porque eso también afecta o determina, presidente, cuántos recursos destinamos a cada función, pero una priorización de las funciones que cumplen las policías, que son distintas del control del orden público y de la prevención e investigación del delito. Así, por ejemplo, ¿cuál es el rol de las policías en el control fronterizo? ¿Cuál es el rol de Carabineros en el control fronterizo? En el tránsito, en las emergencias, en el apoyo al Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto creo que ahí hay algo muy relevante que discutir. Y por último, presidente. Sí, muy breve, subsecretario, si le parece a la sala autorizar el reemplazo de la diputada Yomans por el diputado Ibáñez, quien ya se encuentra presente. Si le parece a las señoras y señores parlamentarios, continúe, por favor, subsecretario. Por último, presidente, entrar que llama bien, perdón. Así nomás, que no. El de al lado. No, sí, pero ahí está aprendido. Uno, apriete el. Ahí nomás. Todo pasa porque Alaví no está, ¿te fijas? Si Alaví estuviera... Sí, es bastante sensible. No tan cerca, así no. Presidente, por último, en lo que es la reforma propiamente tal de Carabineros, ahí sí hay temas específicos en que, por ejemplo, todo el tema formación y carrera policial, algo que ya expliqué antes, el sistema táctico de operación policial, el STOP, que es un sistema de control de gestión, digámoslo así, en materia policial, en control de orden público, donde hay un rol que es exclusivo y preponderante de la policía preventiva, como es Carabineros, y en un rol especialmente en sus fuerzas de control de orden público, el refuerzo de la cultura de derechos humanos, porque es Carabineros el que es quizás el primer contacto con la ciudadanía y por lo mismo tiene un rol ahí, y al igual que eso, siendo una policía uniformada, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres también es algo que surgió en los distintos informes de la reforma. Como ustedes vieron en la presentación que hizo el ministro la semana pasada, esto lo dividimos en 9 ámbitos de acción, y esas ya se las describió el ministro en la sesión anterior, pero lo que pretendía esta estructuración, presidente, es que se entienda de buena manera que estos 9 ámbitos de acción se incorporan, se incluyen, se contienen en distintos niveles de la reforma. La hoja de ruta, presidente, usted puede ver, hay una carta Gantt en que nosotros, a distintas velocidades y dependiendo de las materias, hay una planificación, una socialización de la reforma que está en el segundo trimestre del presente año, que es parte de lo que estamos haciendo, es parte de lo que yo les he mostrado, y ha partido una planificación que
como ustedes bien saben, fue la constitución de la Comisión para la Reforma. Ya vamos a ver por qué esta comisión de Estado, una comisión en que participan los poderes del Estado, en que se ha determinado, en primer lugar, presentar lo mismo que presentó el ministro ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, y en segundo lugar ya una planificación con una hoja de ruta más predeterminada por cada uno de ellos, donde la comisión va a tener algo que decir respecto de ese proceso. Luego viene los diagnósticos, presidente, muchos de ellos ya están elaborados, y por último el trabajo de diseño durante el segundo semestre del presente año, idealmente el primero del próximo, donde vamos a hacer el trabajo de diseño dependiendo de la velocidad, de qué tipo de medidas son las que estamos implementando, y obviamente ejecución. Esperamos ya desde el tercer trimestre del presente año algunas medidas, las que requieran de sean solamente administrativas, o incluso, si es que avanzamos en este proyecto de ley, alguna de las medidas establecidas en el presente proyecto de ley puedan ya estar en implementación durante el tercer trimestre de este año. Presidente, ahora, ¿cuál es el diseño de una verdadera reforma de Estado? Ya le decía yo que se constituyó la comisión que describió el ministro en la semana pasada, o sea, en la sesión anterior, pero aquí hay algunas medidas que requieren de trabajo legislativo y administrativo, algunas que requieren modificaciones legales, otras que requieren modificaciones legales y administrativas, y donde hay otras que podrían ser, la verdad, podrían ser administrativas, pero que consideramos que es necesario darle el impulso de que sea el mandato legislativo el que incorpore ese mandato administrativo para las policías. Y por eso en eso, quienes son los actores preponderantes son el gobierno, el poder legislativo y obviamente la sociedad civil a través de asesores y externos. Por otro lado, presidente, hay materias que son puramente administrativas, que ya sean cambios normativos que están al nivel reglamentario o que son procesos de gestión o de tratamiento simplemente administrativo y que no requieren modificación legal, donde ahí sí es relevante la participación del gobierno, del Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Contraloría y eventualmente del Ministerio Público también, porque aquí tiene que haber una coordinación entre los distintos actores del sistema. Así, presidente, por eso es que nosotros creemos que esta es una reforma que es una reforma de Estado, donde todos los poderes del Estado participan de alguna manera en hacer a nuestro sistema de seguridad pública un mejor sistema para proveer lo que la gran mayoría de los ciudadanos nos exigen, que es mayor seguridad. Y así, presidente, lo quiero dar ejemplos de materias para que se entienda esta estructuración que hicimos. Por ejemplo, hay materias en que exige la necesidad de un cambio legal. La creación del Ministerio de Seguridad Pública obviamente requiere de una ley que determine ese ministerio. En segundo lugar, la especialización preferente de funciones requiere, este es un ejemplo del segundo caso donde hay cambios administrativos, pero también cambios legales habilitantes que lo requieren. Y por último, la carrera policial, claramente, como toda ley de planta, pero también como toda ley que estructura un servicio público, y esperar especialmente un servicio público que tiene una carrera, como yo siempre decía en defensa, servicios públicos que tienen carreras funcionarias perfectas, porque esto es la definición de la carrera funcionaria, generalmente es la definición de una carrera como la de las policías o la carrera militar, y por eso la carrera policial requiere de una modificación legal. Algunos requieren de cambio legal, algunos en que hay algunos aspectos que se requiere cambio legal, por ejemplo, la especialización preferente de funciones y también la formación. Hay algunas cosas que están establecidas, algunos requisitos de la formación de las policías que están establecidas por ley, otras que no, y que por lo tanto simplemente podría ser un cambio administrativo. Y por último, otras medidas que, pese a que no requieren cambio legal, presidente, sí es bueno, creemos, que el impulso sea legislativo, y por eso está el sistema, el STOP, el sistema táctico, en este proyecto que estamos viendo en esta comisión, la planificación estratégica, es decir, que el mandato de realizar planificación estratégica se encuentre declarado en la ley, el modelo de conductas indebidas, que significa un cambio en el régimen sancionatorio disciplinario de las policías, y, por ejemplo, la creación de un comité de auditoría policial y las direcciones de auditoría en las instituciones. Así, presidente, aquí hay otros ejemplos. Yo quiero ir un poquito más rápido porque espero que
que podamos avanzar en lo propio del proyecto, pero creo que esto es relevante. Ejemplos de trabajo que vamos a tener que llevar adelante como parte de la reforma, pero que no son propiamente legislativos. Por ejemplo, en lo normativo regulatorio, en las modificaciones que estamos haciendo en el Manual de Operaciones Policiales de Carabineros, el Plan Nacional de Reforzamiento de Derechos Humanos, las acciones para fortalecer la gestión del cambio, incluso el Banco de Buenas Prácticas que está establecido como sugerencia o como propuesta en los dos informes, presidente, tanto en el del Consejo para la Reforma como en el que desarrolló la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado. En la estructura institucional también hay cambios que no requieren de trabajo legislativo. Casi toda la estructura institucional de Carabineros está establecida en decreto supremo y por lo mismo cualquier cambio que queramos hacer en esa materia se puede hacer por reglamento y así lo hemos hecho. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo que ya está hecho, que es el cambio de las prefecturas de control de orden público. Recuerde que Fuerzas Especiales dependía generalmente de una prefectura exclusiva, distinta. Hoy día las prefecturas de control de orden público están bajo las prefecturas de zona y por lo tanto una lección aprendida de Carabineros de este proceso fue que era relevante que quienes intervenían en control del orden público supieran, conocieran las circunstancias y el territorio en el cual operaban y por lo mismo hay una sinergia, una correcta alineación de los intereses y de los incentivos de los funcionarios policiales al intervenir en territorios que son conocidos para ellos. Y también, obviamente, en materia de gestión y procesos y tecnología, ustedes lo han visto en lo que ha sido la brillante y valiosa actuación de las policías en el combate del COVID, cómo la tecnología ha estado liderada muchas veces por las policías. La comisaría virtual ha sido el gran instrumento tecnológico para el control del contagio de COVID-19. Y la comisaría virtual, que en su origen tenía un fin más bien de facilitar a los ciudadanos, ¿no es cierto?, el acceso a Carabineros, bueno, se transformó en una gran herramienta para facilitar los permisos y los salvoconductos en esta pandemia de COVID-19. También la adquisición de medios de protección para funcionarios policiales, el reemplazo de personal policial por civiles en el caso de atención a público y también en el desarrollo de la estrategia comunicacional interna y externa. Algo muy relevante aquí, presidente, es que parte de las lecciones que incluso policías extranjeras nos transmitieron es que la comunicación de la acción policial puede ser determinante y es muy relevante en el resultado del actuar policial. Por lo tanto, tiene que ser planificada la estrategia de comunicación en conjunto con la estrategia de operación de las propias policías. Por último, presidente, aquí ya los proyectos de ley que, si usted se fija, los estructuramos en la misma lógica, en el mismo sentido que está la reforma misma, como se lo mostré al inicio. ¿Cuáles de las iniciativas legales que están o proyectadas o en tramitación apuntan a reformas al sistema completo de seguridad pública? Y ahí está obviamente el Ministerio de Seguridad Pública, pero también el proyecto del sistema de inteligencia del Estado, también la modificación del sistema a la ley de control de armas, sin duda el rol que le cabe a los municipios en materia de seguridad, el proyecto de infraestructura crítica y el rol que tienen que jugar las Fuerzas Armadas en el resguardo de infraestructura crítica y sin duda un proyecto de ley que es bastante antiguo con el diputado Fuenzalía, nos tocó trabajarlo en conjunto. Perdón. Y yo creo que, perdón, presidente, por su intermedio también al diputado Leiva le debe haber tocado en su momento en materia de seguridad privada. Ya no le funciona. Ahí sí. Ahí sí. Sí, solo para que usted pueda complementar su intervención, yo creo que sería bueno, ya que están enumerando, y que nosotros también lo tenemos acá en la mano, todos los proyectos, que mencione brevemente dónde están, en qué trámite, si están aprobados, o cuándo lo pretenden presentar. Así como... O sea, que resuma esto que tenemos acá y más o menos saber en qué etapa está cada una de las iniciativas. Sin problema, presidente.
Y un problema, presidente, en lo primero, el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública es un proyecto que está en estudio, presidente. Nosotros está dentro de la reforma, esto hay que estudiarlo bien, además porque ya conocemos, hay que... sí, está en estudio. No, perdón, es para... No, está muy bien, presidente. No, el sistema de inteligencia del Estado acaba de ser, como le conté, acaba de ser aprobado en general por la Comisión de Defensa de la Cámara. Sí, como el subsecretario está hablando este punto, le ofrezco la palabra al diputado Fuenzalía y luego a la diputada Parra, que si es que quiere hacer algún punto sobre esto que está hablando el subsecretario. Diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. No, sobre el punto del sistema de inteligencia del Estado, que está en la Comisión de Defensa, mi pregunta es, ¿también va a venir a esta Comisión de Seguridad? Porque entiendo que la inteligencia no solamente es para la defensa del país, la inteligencia también funciona para efectos de la seguridad interior del país. Entonces, creo que debiese también venir, una vez que pase por la Comisión de Defensa, a esta comisión. Quizás no somos tan inteligentes como los de la Comisión de Defensa, pero algo quizás podríamos agregarle a este proyecto. Y creo que sería bueno que pasara al menos por esta Cámara, que es una Cámara técnica, ¿ah? Ya que la inteligencia, vuelvo a repetir, no está solamente pensada en una inteligencia para defensa de amenazas externas, sino que también para defensa de la democracia y del orden interno. Bien, le ofrezco al mismo tiempo a la oposición. Por eso que la ANI depende del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa, miren las cosas. Le ofrezco al mismo tiempo a la diputada Parra. Y luego continuamos con la intervención del subsecretario. Entiendo que estábamos viendo el listado de proyectos y la verdad es que al ver las diapositivas uno de verdad no sabe, por ejemplo, si el proyecto de carrera, de formación y de carrera policial está presentado o no. Porque en el fondo las dudas que surgen, la presentación que por lo demás ya vimos, porque la hizo la semana pasada el ministro, los temas más duros, más medulares en el fondo, para poder tener una visión integral de lo que vamos a legislar y no puros parches, era importante saber cuál era la línea que tenía definida el gobierno respecto a la carrera policial. ¿Cuál era el objetivo que se pretende lograr? Y no solo en titulares, porque la verdad es que los titulares dicen poco, pero es la bajada la que uno quiere conocer. Eso, presidente. Después. Gracias, diputada. Baje volumen a su equipo. Presidente, subsecretario. Yo justamente yo creo que anticipándonos a la solicitud de la diputada Parra, en la última slide está justamente un cronograma de qué es lo que nosotros pretendemos, cuándo nosotros pretendemos cada uno de los pasos en el futuro. Ahora puedo seguir con cada uno de estos proyectos, sí, con cada uno de los proyectos. Yo entiendo que lo que decía la diputada Parra, de carrera funcionaria está en el Senado, ¿no? No, el proyecto de carrera policial, presidente, todavía no es ingresado al Congreso. Ya. Entonces esperamos su desglose individual que va a leer ahora. Eso es. Bueno, el de inteligencia ya lo dije, ley de control de armas, presidente, está en el Senado en segundo trámite constitucional, si no me equivoco. El de que fortalece el rol de los municipios está acá en la Cámara, en primer trámite constitucional, creo que no ha avanzado mayormente en gobierno interior, o está aquí en la Comisión de Seguridad Ciudadana, sí. Sí, era tan malo el proyecto que pedimos que siempre abiertos, presidente, a todas las contribuciones que puedan hacer los diputados. Sí. Continúe, subsecretario. El proyecto de protección de infraestructura crítica, presidente, está también en tramitación, está pendiente de su votación, si no me equivoco, en la sala. Está pendiente de su votación en la Comisión de Constitución, efectivamente, y el proyecto de seguridad privada, presidente. El proyecto de seguridad privada es un proyecto que debe tener su origen en el año 2008, y lamentablemente pasó por esta comisión el año 2010 al año 2012, presidente, y debe estar pendiente de su tramitación en el Senado. Por lo tanto,
Hay harta avance en esa materia, si es que obviamente queremos hacerle cambios, siempre yo creo que es correcto un reestudio de la misma. Respecto a las reformas estructurales de las policías, está el de modernización y gestión de la gestión y que fortalece la probidad y la transparencia, que es justamente el proyecto que estamos revisando. El proyecto que fomenta la especialización del preferente en las funciones policiales está en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado y fue votado... Fue aprobado en general por la Comisión. Sí. El proyecto sobre el alzamiento del secreto de las plantas es un proyecto que está en tramitación en esta misma Cámara y, como le decía, el proyecto de formación y carrera policial es el proyecto que estamos en estudio. Es un proyecto que no es simple, presidente. Nosotros, por lo menos mi experiencia en defensa, nosotros nos demoramos, porque este era un compromiso presidencial que empezamos a trabajar desde el día 1 de este gobierno, nos demoramos un año completo en el estudio, en la evaluación y en la socialización de ese proyecto para que fuera a la Comisión de Defensa, fue a la Comisión de Defensa, de Trabajo y de Hacienda, presidente, y está ahora pendiente para su votación en sala de esta Cámara. Eso en el de carrera militar, pero para que entiendan los tiempos de ese proyecto de ley. O sea, más o menos un año en estudio y más o menos un año se ha demorado en el estudio de esta Cámara. Lo mismo esperamos nosotros y por eso yo le voy a mostrar al final el cronograma que pretendemos de ingreso de cada uno de los proyectos. El del STOP está también pendiente aquí en la Comisión de Seguridad Pública del Senado. El Estatuto de Protección para las Policías está también en la Comisión de Seguridad Pública del Senado. El que fortalece facultades y responsabilidades en materia de control de identidad también está pendiente en el Senado. Y además, presidente, que no los listamos, pero hay una serie de leyes y proyectos de ley y boletines que reforman y crean distintas figuras penales que tienen que ver con la seguridad pública, pero que no son de reformas estructurales, por eso no las incorporamos como parte esencial de la reforma. Y aquí simplemente, presidente, quiero mostrar una de las discusiones que tiene que ver con lo que planteaba la diputada Parra por su intermedio, presidente. Nosotros creemos que quisimos partir con el proyecto que estamos en discusión acá, justamente porque contempla parte de las reformas que son, creo, la primera o esencial base para seguir avanzando. Uno, en materia de sujeción de la autoridad civil, porque exige a las policías una definición de largo plazo a través de la planificación estratégica de objetivos, acciones y planes que nos van a permitir avanzar en esta materia. En segundo lugar, el proyecto de especialización para definir correctamente cuáles son las funciones que preferentemente queremos que cumpla cada una de las policías. Y por último, el proyecto que modifica la formación y la carrera policial. Y así, en la última diapositiva, presidente, para terminar, usted puede ver que en nuestra hoja de ruta legislativa nuestro objetivo era que en el segundo trimestre de este año ya tuviéramos aprobado el proyecto de ley de modernización para poder avanzar, ojalá en el tercer trimestre de este año, en el proyecto de especialización, para ingresar durante el presente año, a fines de este año, el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y, por último, durante el primer trimestre del año 2021, siguiendo la lógica que le explicaba del proyecto de carrera militar, que es muchísimo más simple. Es difícil para mí decirle, presidente, porque fue requerido de gran esfuerzo, pero el de carrera militar era muchísimo más simple de lo que es el proyecto de carrera policial, porque incluye formación, incluye una correcta determinación de incentivos y además una carrera que no es igualmente estructurada que la carrera militar y por lo tanto, por lo menos lo que, habiendo conocido lo que fue el desarrollo de ese proyecto y lo que me ha tocado estudiar en materia de carrera policial, tiene una complejidad adicional en esta materia, presidente. Esa es la hoja de ruta, presidente, y espero con esto haber podido contestar las dudas que planteó la diputada Parra. No le contesté al diputado Fuenzalía, presidente, pero sí creo que no es necesario. Sí,
Sí le quiero decir que nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero creo que si es que nuestro objetivo es avanzar en materia de Sistema Nacional de Inteligencia, y creo que el diagnóstico compartido es que necesitamos urgente avanzar en él, quizás podría hacerse o explicar el proyecto de ley, si es que hay alguna, justamente abrimos plazo de indicaciones en la Comisión de Defensa y para que el diputado Fuenzalía pueda incorporar los cambios allá, o incluso, presidente, también que la comisión o que la Cámara acordara la tramitación conjunta por las comisiones unidas de Defensa y Seguridad Ciudadana para la correcta tramitación. Si le parece, a propósito de lo mismo, solicitar a la sala entonces si podemos tener una comisión unida en esta materia. Si les parece, no sé cuál es el formato que pase por la comisión. Ocupe su micrófono, diputado Desbordes. Presidente, no estoy de acuerdo. El proyecto viene después de un largo trámite en el Senado, está hace 2 años en este Congreso, está en la Comisión de Defensa en estos minutos, donde va a tener nuevamente indicaciones, observaciones que van a enriquecer, no tengo duda, el proyecto. Estamos todos discutiendo permanentemente que el sistema de inteligencia artificial no funciona, que necesita hacerle ajustes, cambios, etcétera. Y el proyecto que aborda eso se demora una eternidad en este Congreso. Todos los partidos políticos están representados en la Comisión de Defensa, o todas las comités por lo menos, y todas las bancadas. Y por lo tanto, pasarlo de ahí para acá, para que se demore 3, 4 meses más, presidente, o intentar hacer comisiones unidas, yo no estoy de acuerdo. Gracias, presidente. Bueno, vamos a esperar que Renovación Nacional se ponga de acuerdo en ese punto. Que no hay unanimidad, por lo tanto no es posible solicitarlo. Voy a ofrecer la palabra. Entiendo que el subsecretario concluyó su exposición. Bien, ofrezco la palabra al diputado Fernando Mesa y luego a la diputada Andrea Parra, que entiendo que están solicitando la palabra. Les pido silencio a la sala para escuchar al diputado Fernando Mesa. Saludo al subsecretario Gali, a los parlamentarios que están allí presentes y a quienes estamos también telemáticamente presentes. Mi preocupación tiene que ver con los proyectos de ley sobre la supuesta inteligencia policial. Me preocupa porque las repúblicas, los estados, tienen que garantizar una inteligencia lo suficientemente buena para precisamente garantizar, repito, la vida, la seguridad de todos quienes vivimos en este país o en cualquier país del mundo. Y desde luego la inteligencia policial ha dado muestras de su falencia, sobre todo en estos últimos tiempos. No ha sabido adelantarse a los hechos, no ha tenido la información adecuada, no se ha esforzado tampoco ninguno de los gobiernos, no estamos hablando solo de este gobierno, este es un problema que se arrastra desde hace mucho. No estoy hablando de una inteligencia para detener las naturales protestas o las naturales manifestaciones de la ciudadanía en busca de mejoras sociales, económicas o de participación ciudadana. Me estoy refiriendo particularmente al tremendo aumento que hay en Chile desde hace unos años a esta parte por parte de anarquistas, de gente ultra, que nada tiene que ver ni con el Partido Comunista, seguramente, ni con el Frente Amplio, ni con las izquierdas tradicionales de Chile. Son elementos que han surgido para destruir la democracia y destruir la república. Si no, no se entendería esta tremenda ola de atentados, de quema de iglesias, de quema de buses, de quema y atentados a los bienes de la ciudadanía. Entonces, yo le pregunto directamente al Ministerio del Interior, por su intermedio presidente, al subsecretario Gali, estas amenazas que están sucediendo hoy en día ya no son solo a la infraestructura material del país. Estas amenazas se dirigen también a las personas. Esta amenaza que ha sufrido en 2 oportunidades o 3 ya
nuestra estimada diputada Carmen Hertz, como también lo ha sufrido últimamente el ministro Mañalich, como lo ha sufrido el propio ministro Gonzalo Blumel, otros diputados y diputadas, entre quienes estoy yo también, a través de las redes sociales. Amenazas de muerte, amenazas en contra de la familia. Y me sorprende mucho que esta carencia de inteligencia haga dudar a la ciudadanía sobre la efectividad de nuestras policías para defendernos, para defender a todo el mundo. Yo quisiera saber si en estas reformas policiales y en estos proyectos que están también anunciados sobre la inteligencia policial, ¿dónde nos vamos a mirar? ¿De dónde vamos a sacar o de dónde va a sacar la policía o las policías chilenas los ejemplos necesarios para mejorar su capacidad de adelantarse a los hechos, de identificar a los enemigos de la República? No estoy hablando de quienes realizan las manifestaciones en busca de mejorar, insisto, sus condiciones de vida, sino aquellos que destruyen por destruir, aquellos que amenazan porque disfrutan amenazando de muerte a un ministro, a una diputada y a cualquiera de nosotros que estamos cumpliendo una función pública. Yo quisiera saber hasta dónde estamos tranquilos con la reforma a las inteligencias de la policía. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mesa. Ofrezco la palabra a la diputada Andrea Parra. Solamente antes señalar que a las 6:45 vamos a votar en general el proyecto que nos convoca, que es el boletín 12.250-25 sobre modernización de las policías. Ofrezco la palabra a la diputada Andrea Parra. La verdad es que quiero decirle a través suyo, presidente, al subsecretario, que no me aclaró mucho las dudas, porque la verdad es que yo insisto, lo que hemos intentado señalar es que para poder hacer buenas leyes tenemos que conocer el global, entender, no sé si, bueno, probablemente esto es parte de una estrategia del gobierno o no lo sé, no me queda claro, pero esto de aprobar por pedazos no nos da una visión general. Entonces, yo quería saber, digamos, cuál va a ser la línea que vamos a seguir, si respecto a la carrera policial va a seguir siendo una policía militarizada o va a ser una policía comunitaria, si vamos a tener una carrera continua, lineal, o va a seguir el modelo tradicional militar de estar separada en escuela. ¿Cuál es si realmente hay cambios estructurales? Porque yo lo que veo en general es que se abordan aquellos aspectos que tradicionalmente uno conoce, que hay incomodidades en todos los gobiernos, como por ejemplo no conocer la cantidad de personas en la institución. Pero esos son aspectos muy laterales, digamos, no son aspectos sustantivos de lo que significa una transformación de una policía. Cuando yo miro el proyecto también, me quedan un montón de dudas. Se habla de plan estratégico de desarrollo policial. A mí no me queda claro si finalmente, una vez aprobado el plan por el Ministerio del Interior, se debe informar, ¿no es cierto?, a ambas cámaras, y si el Ministerio del Interior va a ser parte o va a entregar los lineamientos de este plan, porque hasta la hora las policías, y digámoslo, se han mandado siempre solas. Entonces, yo quiero saber qué es lo que estamos entendiendo por subordinación, porque en la presentación dice subordinación, ya. Pero parece que entendemos de manera distinta lo que es la subordinación policial. Y si vamos encaminados hacia separar el Ministerio del Interior con un Ministerio de Seguridad Pública, yo entiendo, ¿no es cierto?, que es el gobierno de turno el que tendrá que dar los lineamientos generales, y de ahí nacerá, ¿no es cierto?, un plan estratégico diseñado, pero no podemos seguir en esta lógica, digamos, de esta suerte de independencia tan marcada que tiene, y que todo el mundo tiene como miedo a meterse en el tema carabineros. Hay cuestiones que siguen demasiado inquistadas ahí. Me preocupa también otros aspectos, como los que tienen que ver, ¿no es cierto?, con
los objetivos institucionales, yo entiendo que eso va a incluirse en el plan estratégico, pero quiero saber si, por ejemplo, va a existir un sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial, si los protocolos se van a ajustar a parámetros modernos de gestión. ¿Qué entendemos por eso? Porque aquí hay muchos conceptos, vuelvo a insistir, en los que en general en los titulares estamos de acuerdo, pero yo no sé cuál es la bajada de aquello. Cuando hablamos de probidad y transparencia, ¿de qué es lo que estamos hablando específicamente? Si tenemos hoy día problemas importantes en Carabineros respecto, ¿no es cierto?, de cómo se hacen las denuncias de manera interna y ya conocemos ampliamente, y lo hemos mencionado también en otras reuniones, cómo hay funcionarios que denuncian a sus superiores y que finalmente los funcionarios terminan siempre fuera. ¿Cómo vamos a regular esos aspectos? Ahí hay temas fundamentales que no estamos discutiendo y este proyecto que es casi como un maquillaje general. Yo de verdad que no siento que estamos yendo a lo grueso, a no ser que esté en otro proyecto, pero para eso necesito conocerlo, si no, no puedo, digamos, legislar sin tener claro cuál es el objetivo del gobierno, presidente, en términos, ¿no es cierto?, ya más detallados y más específicos. Eso. Parra, ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios sobre el proyecto que nos convoca. Reitero, boletín 12.250. Diputado Leiva, tiene la palabra. Les pido este proyecto. Secretario, ¿tiene la información usted? ¿Cuándo ingresó este proyecto que estamos discutiendo ahora? Sí, aproximadamente 6 meses. 6 meses. Pero tengo que revisarlo, sí. Diputado Leiva tiene la palabra. Les pido que seamos ejecutivos, disculpe que le diga a usted, diputado, pero para que ocupemos bien el tiempo y luego podamos también escuchar la respuesta del subsecretario. Yo creo que hemos analizado harto este proyecto. Es importante que el subsecretario también conozca la opinión de los integrantes de la comisión, sobre todo en lo que dice relación con lo que él mismo mencionaba en los distintos proyectos. Hay mucho titular, mucho tema comunicacional, mucho anacronismo también con el stop, cosas que efectivamente no debieran estar establecidas por ley. Y lo que a nosotros nos preocupa, y a mí en particular, yo se lo hice ver en su oportunidad al señor ministro y también a los asesores, es que efectivamente el nombre de este proyecto dice mucho más de lo que efectivamente contiene. Y yo lo que quiero es que si vamos a desarrollar un trabajo serio y responsable en estas materias, partamos de ahí. No me parece muchas veces, y lo he señalado, que cuando hay alguna indicación, algún proyecto que nos parece adecuado, oye, es casi como un gran triunfo del gobierno. Yo creo que los temas en materia policial tienen que ser temas de Estado, lo conversábamos recién con el diputado Fuenzalía, lo mismo que el tema de inteligencia, hay que asumirlo con seriedad y con responsabilidad. Este es un proyecto de ley y eso hay que dejarlo muy claro, que se tramita, se presenta con anterioridad al estallido social. Hoy en día la institución requiere una reestructuración mucho más profunda. Yo asistí al lanzamiento del informe del Consejo Policial, me parece súper importante. Por eso es súper bueno contextualizar respecto de qué materia se hace cargo esto. Y lo planteé para ser súper rápido, señor presidente, que aquí no se establece un adecuado sistema de compliance. La estructura matricial de Carabineros realmente no permite un adecuado control. No hay control por oposición, que es básico en cualquier tipo de administración. Cuando tiene esa estructura matricial tan jerárquica y tan vertical, mande mi general, y así de simple, mande mi coronel, mande mi teniente. Entonces, si no somos capaces de crear una figura que, si bien es cierto que sea autónoma o que tenga visos de autonomía y que efectivamente pueda haber un control adecuado, esto va a ser letra muerta y solo una declaración de buena voluntad. Fíjese usted, presidente, que el artículo 1 de esta ley lo que hace es intercalar que el personal de Carabineros deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa consistente en observar una conducta funcionario intachable y un desempeño honesto y leal. Son declaraciones de voluntad que ya recoge el ordenamiento jurídico, la ley de bases, la ley de probidad administrativa. Entonces, me parece que es mucho ruido, hay pocas nueces, yo creo que podemos profundizarlo en particular. Yo soy de la idea de aprobarlo en general, y se lo planteo, presidente, con esos reparos y con esas advertencias que doy cuenta de ello. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad a propósito de lo que ha sucedido
de profundizar esta reestructuración, tomar las buenas prácticas, tomar las malas experiencias que ha tenido Carabineros de Chile para poder rectificar su actuar, no solo desde el punto de vista administrativo y operativo, con normas muy difusas además al interior. El propio reglamento 21 que da cuenta del reglamento de intendencia no ha sido modificado del año 2018, ni siquiera fue modificado a propósito de lo que sucede después del desfalco grandote en Carabineros. Yo creo que ahí el gobierno también debiera ser capaz de presentar un proyecto que modifique el reglamento de intendencia y cómo se manejan las finanzas y cómo se proponen presupuestos y proyectos, y hay un adecuado control interior de Carabineros, y que también puede quedar en esta ley plasmado. Así que yo dispuesto a trabajar, dispuesto a colaborar con esas aprehensiones, presidente. Yo creo que, tal como lo planteamos la otra vez, había casi unanimidad en la comisión para cambiar en particular una indicación que la podamos suscribir todos, de cambiar el nombre y adecuarlo a lo que efectivamente es, un cambio menor. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios sobre este proyecto que estamos discutiendo. Bien, su secretario responda a las consultas y luego yo creo que podríamos pasar a la votación, y me imagino que muchos van a querer argumentar también su voto, entonces vamos a dejar más tiempo para eso. Ni un problema, presidente. A las 7 tenemos sala. Muy breve, presidente. La sesión termina a las 7. Su secretario tiene la palabra. 12 minutos. Respecto a las inquietudes del diputado Mesa, presidente, sobre el proyecto de inteligencia, creo que compartimos en parte su inquietud, porque creemos que hay mucho que avanzar en esa materia. Hay mucho que avanzar en materia de inteligencia, porque partiendo por algo que discutimos en su oportunidad con el diputado Leiva y el diputado Urrutia, ya la conceptualización correcta ya una correcta conceptualización del concepto de inteligencia, de qué es la inteligencia, que es nada más pero nada menos que información útil para la toma de decisiones. Y por lo tanto, obviamente hoy día en el mundo actual, en el siglo XXI, la capacidad que tengan los gobiernos, las autoridades para tener información disponible para la toma de decisiones es muy relevante. Y yo con eso coincido plenamente con el diputado Mesa, y que efectivamente parte del rol nuestro desde el Ministerio del Interior y del Gobierno es que los ciudadanos puedan estar tranquilos que sus autoridades toman decisiones en materia de seguridad con la máxima información disponible. Al planteamiento de la diputada Parra, presidente, yo la verdad tiendo a discrepar, a discrepar en que esto no es un avance, a discrepar en que este proyecto de ley no avanza, porque justamente las inquietudes de ella creo que son compartidas. Yo creo que compartimos el diagnóstico y creemos que esto constituye un avance en ese sentido. La diputada Parra nos planteaba que hasta ahora las policías se mandan solas, y yo creo que eso, podemos criticar la institucionalidad, pero yo creo que también hay un sistema de pesos y contrapesos en nuestro país. La diputada Parra fue gobernadora en su momento durante más de 2 años y por lo tanto conoce bien cómo funciona, ¿no es cierto?, el rol que tiene el gobierno interior respecto de la autoridad policial. Ahora, ¿podemos avanzar en eso? Sin duda, presidente. Sin duda que podemos avanzar en tener una mayor injerencia y supervisión en cómo están cumpliendo su tarea las policías. Y yo creo que eso es justamente lo que pretende este proyecto de ley. Cuando le exigimos planificación estratégica a las policías, cuando es la Subsecretaría del Interior la encargada de supervisar y evaluar, dice la ley, supervisar y evaluar el plan estratégico de desarrollo policial y la planificación de la gestión operativa y administrativa. Bueno, es la Subsecretaría del Interior, presidente, la que se va a llevar una gran carga de trabajo, pero también una gran responsabilidad de cumplir esa función que es muy relevante. Es la supervisión y el control donde yo creo que tenemos que avanzar. Y no confundir eso con la intervención en la decisión operativa de las policías. Yo creo que eso es clave. Es clave que no creamos que por
apretar en el control y en la evaluación de política pública, nosotros tenemos que intervenir en las decisiones operativas de la policía, porque ese es el peor de los mundos, presidente, y eso tiene que ver con la carrera policial, y yo creo que ahí coincidimos con la diputada Parra, en cuanto a que la carrera policial nos tiene que permitir tener policías profesionales, preparados para las tareas que les encargamos, y por lo tanto que ellos puedan cumplir la función que la autoridad política les determina, pero sin intervención directa de la autoridad política, que es lo que siempre hemos tratado de evitar, y yo creo que este proyecto también evita intervenir en eso. Y claramente con el diputado Leiva, presidente, coincidimos en que hay que avanzar en profundidad en esta materia, pero nosotros consideramos que más allá del nombre del proyecto, diputado, yo creo que ahí estamos totalmente abiertos. Yo creo que concordemos en un nombre que refleje a la ciudadanía lo que efectivamente estamos haciendo. Yo tiendo a no coincidir en que el nombre sea muy presuntuoso. Dice modernizar, proyecto que moderniza la gestión policial. Eso es lo que dice. Moderniza la gestión policial y avanza en materia de probidad y transparencia. Y por lo tanto, y eso es lo que pretendía, y ahí le respondo también a la diputada Parra, presidente. Eso es lo que pretendía el mapa o la hoja de ruta que yo les expuse, que era justamente distinguir aquellas modificaciones que son del nivel del sistema de seguridad pública, de aquellos que son comunes a las policías, de aquello que es propiamente de carabineros. Así que, presidente, yo ahí tiendo a pensar, y sobre el sistema de compliance que hablaba el diputado Leiva, presidente, yo creo que podemos hacer avances. Yo creo que si él tiene ideas al respecto, creo que podemos estudiarlos y podemos compartir. Si aquí creo que no tenemos diferencias de objetivos, y esa es la gracia de esta discusión, presidente, no tenemos diferencias de objetivos, quizás en la profundidad de las herramientas que estamos utilizando para ello. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, su secretario. Si no quedan más consultas, más dudas, les pido por favor a las señoras y señores parlamentarios que estén atentos, porque vamos a comenzar la votación. Don Álvaro va a tomar la votación. Está ingresando el ministro del Interior. Bueno, que se conecte y al final le damos la palabra al señor ministro del Interior. ¿Dónde está que no lo veo? Está bien representado. Bueno, le damos la bienvenida al señor ministro del Interior, don Gonzalo Blumel, quien entiendo está en tránsito a Santiago desde la región de la Araucanía. A propósito, ministro, hubo un reclamo ahí de la diputada Parra, que nos lo invitó a las actividades, para que... A nadie. Bien, al final, ministro, le vamos a dar la palabra luego que escuche los argumentos de cada uno de los señores parlamentarios respecto a la votación en general de este proyecto que hoy día nos convoca de modernización de la gestión institucional y probidad, ¿no? ¿Así es el nombre? Secretario, le ofrezco la palabra. Con informática vamos a desbloquear los micrófonos de todos los señores diputados que están por vía telemática, para que cuando empecemos a votar ellos tengan abierto el micrófono. Estoy pidiendo que me ayuden de informática. Espéreme. Pedimos a todos silencio y tener el tiempo también para poder argumentar su voto. Yo no sé si será bueno desbloquear todos los micrófonos. De voto después de argumentar, presidente, para consignar de manera fidedigna la votación. Presidente, lo ponemos en votación general el proyecto, ¿cierto? Sí. Ya. En votación general, el proyecto boletín 12.250-25. Diputado señor Alessandri. Apruebo. Diputado... Aprueba el diputado señor Alessandri. Diputado Desbordes. Apruebo. Diputado Fuenzalida. Ayuda fundamental. ¿Va a fundamentar? ¿Puedo, no, secretario? Por supuesto. Sí. Gracias. ¿Está con eco? Oiga, yo voy a aprobar el proyecto
Pero quiero decirle al secretario y al ministro que nos escucha, que la verdad yo llevo harto tiempo en materia de seguridad, de justicia penal. Este es mi segundo periodo en el Congreso. Y la verdad que han venido hartos ministros, subsecretarios con PowerPoint. De hecho, los tengo todos en la oficina. Y con muy buenas intenciones, porque yo entiendo, parto la base, que todos tienen buenas intenciones y quieren lo mejor para el país, porque sería la quintesencia de la maldad si estuvieran acá, obviamente, con malas intenciones. Yo creo que tienen buenas intenciones de hacer todas estas cosas. Pero la verdad es que creo que no va a suceder. Porque el gobierno anterior y el primer gobierno del presidente Piñera y el gobierno anterior llegaban con los PowerPoint con varias reformas, con cientos de reformas. Y terminan los gobiernos y terminamos aprobando una o dos leyes. Es decir, poniéndole un parche curita a esta herida que de alguna manera tenemos que mejorarla y que tengamos una policía moderna. Entonces, la verdad es que aquí es como la duda shakespeariana. No sé si ha leído a Shakespeare, subsecretario, alguna vez. Alguna de ellas. Hay un diálogo ahí, Hamlet, que dice ser o no ser, ahí la gran duda, dice presentar el pecho de la airada fortuna a la saeta, que son las flechas, o tomar el arma contra un mar de azar y acabar de una vez. Morir o dormirse. Esto es como lo mismo aquí, nos morimos o dormimos. O sea, presentamos el pecho a las flechas de nuestra fortuna o tomamos el arma y combatimos. Entonces acá es lo mismo. O sea, hacemos alguna vez las cosas bien en materia de seguridad o ponemos parche. Y yo quiero hacer las cosas bien, porque ¿sabe qué pasa, subsecretario? Al que le piden que rinda cuenta, no a usted, es a nosotros. Nosotros vamos al terreno, las juntas de vecinos nos increpan porque no hemos hecho nada en materia de seguridad, vamos matinal, también nos increpan, sobre todo el diputado de Borde, que es harto matinal, porque le ponen micrófono a la gente y la gente nos alega desde su casa que no hemos hecho nada, que las leyes están igual, que no hemos hecho ningún cambio. Entonces, llegó el minuto de hacer las cosas bien. Yo le propongo que hagamos una comisión, le sugiero, con todo el cariño del mundo, hagamos una comisión bicameral, con la comisión bicameral con el Senado, con la Comisión de Seguridad del Senado, y veamos todos los proyectos en conjunto. Partamos por el Ministerio de Seguridad Pública, si esa es la base. Definamos los roles de las policías, definamos la seguridad privada. O sea, yo creo que en un año y medio, si trabajamos en conjunto con el Senado y hacemos una reforma, porque el subsecretario habla de reforma, hagamos una reforma de verdad. Porque la verdad es que los ciudadanos, eso es lo que nos piden. Si la seguridad finalmente es un derecho social que afecta la vida de las personas. Cuando las personas viven en inseguridad, les afecta la calidad de vida. Entonces, si no hacemos una reforma de verdad, lo que estamos es afectando la calidad de vida de los ciudadanos, de los chilenos y chilenas. Y esto requiere una reforma completa, de que definamos cuáles son los roles de las policías, cuál es la injerencia de la seguridad privada, qué pito tienen que tocar los municipios. Va a haber un Ministerio de Seguridad. Y eso yo creo que en este PowerPoint, que está muy bien intencionado, es un PowerPoint nomás. Entonces, está bien, yo voy a votar a favor de este proyecto, lo conversé con mi presidente de partido, que hoy día cumple 33 años, de día nuestro partido. No, el presidente tiene más de 33 años. Pero conversé con el presidente, vamos a aprobar, pero no estamos disponibles para ser cómplices de alguna manera de lo que hacen todos los gobiernos, de traer, para tapar agujeros, traer un proyecto específico, en fin. Para quedar bien con un senador, traen el proyecto que el senador puso la moción para que nosotros se lo apruebemos, no. O sea, o hacemos una cosa de verdad y lo hacemos de una vez por todas bien en seguridad, o la verdad yo no estoy disponible. Entonces, menos PowerPoint, más Power Ranger. ¿Ah? Hagamos las cosas de verdad. Entonces, yo se lo digo en serio. Yo lo digo en serio, y antes que me siga boicoteando mi presidente de partido, solamente decirle que hagamos las cosas bien. Armemos una comisión bicameral con el Senado, con la Comisión de Seguridad, y trabajemos un día a la semana, pues el día lunes, y veamos todos los proyectos en su conjunto. Porque si no, este PowerPoint yo se lo voy a recordar en marzo del año 2022. Les pido que quienes vayan a argumentar sean un poco más ejecutivos. Sí, nos quedan 10 minutos. Sí, 1 o 2 minutos para argumentar. Nos quedan 10 minutos en total la sesión. Continuemos con la votación, secretario. Ya. Continuamos, presidente. Por favor, presidente. El diputado Leiva
Sí, no está el diputado Leiva, ya. Diputado Mesa. Gracias, don Álvaro. Gracias, presidente. Indudablemente que necesitamos una reforma más profunda de lo que se está anunciando con este proyecto. Pero cuando estamos viviendo las situaciones de hoy, amerita resolver situaciones inmediatas. Yo pienso que no puede quedar esto donde se está situando la reforma solamente. Hacen falta cuestiones más profundas, más estructurales, pero al mismo tiempo comprendo que no podemos demorar en comenzar estas reformas a las policías de Chile, tardando en la aprobación de un proyecto como este. Y yo quiero insistir en el tema de la seguridad, lo que decía el diputado Fuenzalida ahora. Esto es fundamental, a la ciudadanía le interesa mucho, a todos nos interesa mucho vivir en un país seguro, donde podamos expresar todas nuestras diferencias, como lo hemos hecho históricamente, nuestras diferencias ideológicas, nuestras diferencias sociales, nuestras diferencias políticas, nuestras aspiraciones, pero sin la seguridad que hoy en día no existe, no vamos a poder recobrar la confianza en nuestras policías. ¿Cómo es posible que hoy en día un llamado colectivo Matapacos haga una tremenda superproducción digna de Hollywood, que cuesta millones y millones y millones de pesos, y la tenga hoy en día distribuida por todo el país, llamando a incendiar todos los edificios de la República, incluida la Moneda, por cierto? Parece que más de uno de ustedes la ha visto. Esta superproducción hollywoodense, y además llamando a asesinar al presidente de la República. El presidente de la República, con el cual yo no tengo prácticamente ningún vínculo ideológico, pero es el presidente de la República de Chile. Y hoy en día las inteligencias policiales son incapaces de individualizar a estos criminales. Entonces esta es una de las cosas que, insisto una vez más, tenemos que remediar en esta reforma profunda a las policías de Chile. Dicho esto, voy a votar a favor de este proyecto. A favor. Diputado señor Moreira. No está. ¿No está? No ha venido. En terreno. Señor Orsini. Voy a fundamentar mi voto también, presidente. Desde el Frente Amplio no podemos concurrir con nuestro voto a favor de la propuesta que hoy día tenemos sobre la mesa, presidente. Y no es porque no creamos que esta medida es necesaria, por supuesto que hay que mejorar y modernizar los sistemas de gestión de los procesos de carabineros, por supuesto que hay que mejorar la regulación de las policías para evitar la corrupción, mejorar la eficacia, transparentar la contabilidad. Sin embargo, el problema que tiene Carabineros de Chile es uno mucho más profundo y que no es solamente regulatorio o de más o menos reformas cosméticas. Lo que quiero decir es que Carabineros de Chile se transformó en un problema social y este problema tiene que ver con su legitimidad y la confianza que la ciudadanía tiene en la institución. Como decía, por supuesto que hay que avanzar en una reforma institucional total a Carabineros, como planteaba el diputado Fuenzalida, que incluya, entre otras medidas, las que estamos revisando hoy día, las que comentó el ministro en la sesión anterior y otras también, pero creo que esta otra dimensión del problema, la falta de legitimidad y de confianza, no se está abordando de la manera adecuada, presidente. Si bien este no es un problema que se haya producido solamente después del 18 de octubre y las violaciones masivas a los derechos humanos de los manifestantes, sino que viene desde mucho antes, con la Operación Huracán, con el asesinato de Camilo Catrillanca, de Catrileo, de la represión sistemática al pueblo mapuche, a la corrupción, el fraude al fisco, la distribución injusta de los recursos policiales, etcétera. Lo que ocurre
después del estallido social es que llegamos a un punto de no retorno, presidente. Entonces, le vamos a pedir a las personas que confíen en esa institución, porque modernizamos los sistemas de gestión, porque separamos las funciones que tiene Carabineros de la PDI. Yo creo, ministro, por su intermedio, presidente, que lamentablemente este problema cayó en sus manos, pero se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo más y ya no podemos hacernos más los tontos. ¿Cómo volvemos a construir esa confianza entre la sociedad y Carabineros de Chile? Y mientras no nos tomemos ese problema en serio, mientras no pongamos propuestas sobre la mesa al respecto, todas estas reformas lo único que hacen es tapar el sol con un dedo, presidente. Como las policías son instituciones tan importantes para la democracia, creo que no podemos tapar el sol con un dedo cuando discutimos sobre ellas. Aprobar, en mi opinión, este proyecto de ley, obviando la profundidad de este problema, me parece que va en la línea equivocada. Es por eso, presidente, que me voy a abstener de esta votación. El diputado Orsini se abstiene. Diputada Parra. Presidente, quiero fundamentar y señalar que la verdad es que yo llegué a esta comisión con cierto nivel de convencimiento de dar mi voto para aprobar, pero me he dado cuenta de que en realidad tengo que pensarlo bien, porque no me gusta lo que estoy viendo. O sea, ¿por qué siempre hemos estado teniendo estos problemas con el Ejecutivo en términos, ¿no es cierto?, de no querer abordar los temas de mayor profundidad? Yo sé que aquí hay algunos aspectos que son súper rescatables, pero también hay hartas cosas que hay que mejorar y yo estoy disponible para hacerlo. Pero tengo muchas dudas respecto de efectivamente lo que han señalado los distintos parlamentarios de los distintos sectores. Lo ha dicho el diputado Fuenzalía, la diputada Orsini, todos de alguna manera. Y creo que es fundamental hacer la pega bien, y para hacer la pega bien tenemos que mirar el todo. No es posible abordar esto desde la perspectiva solo, ¿no es cierto?, de algunos personas. Y además, este proyecto en general a mí me genera muchas dudas, tenía muchas preguntas que hacer. Espero poder colaborar y aportar en su minuto, ¿no es cierto?, para mejorarlo, pero la verdad me convencí de abstenerme en esta votación en general. Eso, presidente. Diputada Parra se abstiene. Diputada Sabat. ¿Está presente? Sí, presidente, yo voy a concordar con la mayoría de los integrantes de esta comisión. Creo que efectivamente aquí tenemos que entrar a un debate mucho más de fondo. Esto no basta con los cambios que aquí se han propuesto, se han expuesto por parte del subsecretario. Yo creo que aquí efectivamente hablamos de un cambio mucho más profundo. Y yo quiero, por su intermedio, presidente, expresarle al subsecretario y al ministro del Interior la disposición que existe en esta comisión. Aquí hay una comisión con integrantes, como podemos escuchar, dispuestos a generar un debate más profundo, donde podamos efectivamente conversar lo que las policías en Chile hoy día necesitan, que es más allá del cambio cosmético de probidad y transparencia, que es más allá del cambio de nombre en el sistema interno, y que hoy día encuentra una comisión que está dispuesta para aquello. Entonces, entendiendo que aquí hay una disposición bastante similar y unánime en esta comisión para tratarlo, para conversarlo, para debatirlo de buena manera, yo también me pongo en esa misma disposición y le expreso al Ministerio del Interior, por su intermedio, presidente, al subsecretario también, la necesidad urgente de generar los cambios más allá de lo que nos han propuesto hoy día en este proyecto. Yo creo que efectivamente aquí se necesita un cambio profundo y por lo tanto voy a votar a favor, pero con la intención y también de generar estos cambios, entendiendo y creyendo que desde el gobierno también existe buena fe y intención de querer debatir con mayor profundidad los cambios que hay que hacerle a las policías de Chile. Eso es, presidente. Gracias. Diputada Sabat vota a favor. Diputado señor Urrutia. Presidente, no. Ahí. Buenas noches a todos los que están conectados. Trataré de ser muy breve, pero a mí me enseñaron hace muchos años que a un elefante hay que comérselo en canapé. Y yo creo que este es un canapé. El gobierno lo ha reconocido y en el
PowerPoint que ha sido un poco despreciado por algunos de los integrantes de la comisión, creo que da cuenta de ello. Yo creo que es un buen PowerPoint, porque tiene todos los títulos y casi todos los temas que hay que abordar. No solamente habla de la estructura, del sistema de seguridad pública, no está hablando de Carabineros, está hablando de Carabineros, la PDI, la Dirección General de Aeronáutica, la Directemar, los municipios, las policías privadas, las aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, los servicios de inteligencia, en fin. Yo creo que aquí hay muchos temas que ha puesto el gobierno sobre la mesa, y lo felicito por ello, y que están todos encadenados. Hoy día lo que estamos viendo, y a mí me da mucha lástima que llevemos como por lo menos 5 sesiones en que lo que más le importa a algunos parlamentarios es el título. Se equivocaron en el título, ya, reconozcámoslo, cambiemos el título, propongan un título nuevo, no es el título adecuado, si ustedes quieren. Pero porque es un cambio a una parte que es producto de un fenómeno que ocurrió en la institución, que todos lamentamos, de un fraude, y lo que queremos responder inmediatamente es que ese fraude no se vuelva a cometer. ¿Ya? Porque fue el fraude más grande que ha habido en la historia de Chile en el sector público. Creo que hubo uno más grande en la Casa de la Moneda hace muchos años, pero en la época de Frey. Pero, no obstante, queremos evitar que eso vuelva a ocurrir. Por lo tanto, apurémonos y tengamos las herramientas y demos las herramientas para que no vuelva a ocurrir este fraude. Independientemente que sigamos conversando todos los temas que están aquí sobre la mesa, que van a llegar, y hay algunos que ya están ocurriendo. Por lo tanto, no por eso me voy a negar a legislar sobre este tema. Así que, presidente, con mucho convencimiento voy a votar a favor de este proyecto, porque considero que es bueno y que va a permitir que hechos como los que tuvimos que lamentar no vuelvan a ocurrir. Gracias, diputado Urrutia. Yo me voy a sumar en beneficio del tiempo a cada uno de los puntos que estableció la diputada Orsini y la diputada Parra, así que mi voto es abstención. Gracias, diputado Ibáñez en reemplazo de la diputada Yomans. Abstención. ¿Abstención? Sí. Diputado señor Calixto. No, antes el diputado Moreira, que está en la comisión. Diputado Moreira, su voto, por favor. Bueno, yo creo que... Hola. Ahora sí. Bueno, yo creo que todo tipo de cambios son importantes, sobre todo a una institución tan importante como Carabineros, que requiere más que nunca que se haga una transformación íntegra. Y este es un gran comienzo. Se está dando una pauta en ese sentido, y obviamente que yo voto a favor. Finalmente, el diputado señor Calixto. Gracias, secretario. Yo quiero señalar que este proyecto, que fortalece la gestión institucional y la probidad, por supuesto, la transparencia en las fuerzas de orden y seguridad pública, es muy importante. Ya está en su segundo trámite, ya pasó por el Senado. Evidentemente tiene algunos elementos que hay que adecuar porque está descontextualizado, lo conversamos en algún minuto. Hemos hecho el reparo a propósito de lo que decía el diputado Urrutia respecto al nombre, es absolutamente corregible, es un elemento que justamente en la discusión en particular se puede corregir en esta comisión. Pero yo estoy convencido que acá tenemos una oportunidad importante para corregir y recuperar la confianza en nuestras policías. No podemos decir que queremos recuperar la confianza solo desde la crítica. Yo creo que es la oportunidad para que a través del proceso legislativo nosotros mejoremos el trabajo de nuestras policías. Estoy convencido también que es una oportunidad para, a través de indicaciones, aportar en temas como de derechos humanos, algo que ha sido tan discutido en Chile en el último tiempo. ¿Cómo nosotros le ponemos elementos en esta discusión, en este reglamento, en esta ley, para, por ejemplo, estar en sintonía con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con todas las organizaciones internacionales que nos han advertido respecto a cómo nosotros debemos garantizar que nuestras policías defiendan y protejan los derechos de las personas, garantizar los principios básicos para el empleo de la fuerza, el uso de armas,
hemos visto en los últimos días hechos lamentables protagonizados por policías que esperamos que no vuelvan a ocurrir, pero eso tiene que estar bien reglamentado y esta es la oportunidad justamente que nos entrega la ley y el rol de nosotros como parlamentarios de poder mejorarlo. Lo mismo el tema de la subordinación al poder civil, el control, monitoreo, evaluación de las políticas y conductas policiales, algo que también ha estado en tela de juicio y se ha discutido largamente a través de los noticieros, los matinales, como se decía acá. Por lo tanto, este es el momento para poder corregir este proyecto, que es un elemento del total de los proyectos que ya ha expuesto el subsecretario. Finalmente, yo quiero votar a favor de este proyecto claramente y creo que nosotros, yo espero personalmente que el gobierno pueda avanzar en un proyecto que es tan esperado como el Ministerio de Seguridad Pública, que es tan necesario, y también respecto al de carrera policial, que también se ha dicho algo acá en esta comisión. Yo creo que son dos proyectos que no pueden seguir esperando, no pueden seguir en estudio, tienen que llegar a este Congreso para poder discutirlo. Bien, yo voto a favor, entonces, secretario, haga... A favor, en consecuencia se aprueba para que lo proclame, se aprueba en general el proyecto por 8 votos a favor y 4 abstenciones. Aprobado en general el proyecto. Entonces el proyecto, sí, vamos a fijar de inmediato, tenemos al señor ministro del Interior esperando, tenemos que hacer quórum. Si le parece a la sala, suspendemos brevemente, no podía cortar la votación por reglamento, pero suspendemos 5 minutos. Y luego damos quórum en la sala y volvemos a escuchar al señor ministro y también a poner plazos, indicaciones y el comparado. ¿Ya? Suspensión. Por sugerencia de los presentes en la comisión, vamos a fijar inmediatamente plazo de indicaciones y luego le vamos a dar la palabra al señor ministro del Interior para que haga sus comentarios y saludos respecto a este proyecto. ¿Cuándo les parece, señores parlamentarios? Estamos fijando plazo de indicaciones. Por el nuevo reglamento, las indicaciones tienen que estar presentadas antes del inicio de la discusión propiamente tal del articulado del proyecto y como lo hacemos siempre para efectos del comparado. Eso es lo único que le puedo hacer. Entonces lo resolvemos en la próxima sesión. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Fijemos... Tienen que estar las indicaciones presentes para poder votarlas. Ah, está bien. No, yo estoy fijando plazo de indicaciones. Estamos... El lunes 13, no, Lunes 11 de mayo, si le parece. Bien, se acuerda. Ofrezco la palabra, ¿sí? Como esta es una situación de excepcionalidad, cuando se manden las indicaciones, que se manden firmadas a nuestros correos en PDF y en documento Word, por favor. Eso es lo que se pide. Okay, muchas gracias. Señor ministro Gonzalo Blumel. Presidente, lo primero, excusarme por mi retraso. Estaba en la Araucanía, asistí a una reunión de la macro zona sur de seguridad. Me hubiera encantado invitar a la diputada Andrea Parra o al diputado Fernando Mesa, pero eran reuniones más bien de coordinación policial y con las autoridades regionales, pero en una próxima visita a la región, por supuesto que los vamos a invitar así como a todos los diputados RN que alguien comentó, los queremos a todos los parlamentarios, ojalá participando activamente en las actividades, son importantes. Mire, yo estaba escuchando la discusión que ustedes estaban planteando, y esta es, claro, una discusión como bien filosófica, pues si en el fondo
primero abordamos el fondo y luego vamos con las partes, o vamos con las partes y vamos sumándonos al fondo. Esta es una discusión de política pública bien emblemática que se da en general en todo este tipo de reformas. Yo quisiera señalar que aquí hay que entender un poco el proceso, porque esto viene de una agenda de modernización que viene de antes del 18 de octubre, pero que obviamente cambia con los eventos y todo lo hecho ocurrido con posterioridad al 18 de octubre. Por lo tanto, nosotros lo que hemos buscado como gobierno es poder discutir el fondo y avanzar en una reforma profunda a Carabineros, pero aprovechar los vehículos que ya estaban vigentes previo al 18 de octubre, como este proyecto de ley de modernización o el de especialización preferente que está en el Senado. Y yo creo que ambas cosas son compatibles. A propósito de lo que señalaba por su intermedio, presidente, el diputado Fuenzalía y varios más, obviamente nosotros queremos discutir el tema de fondo y me parece muy interesante la posibilidad de poder tener una comisión bicameral como la de transparencia también, que se hizo en algún momento. Quizás es una buena fórmula, una buena posibilidad para poder darle no solo más velocidad, sino también más sentido de Estado a la reforma. Pero yo creo que este es un proyecto que es relevante, que es muy importante, porque recoge cosas que son bien de fondo, tiene elementos sustantivos, no es una reforma adjetiva. Es un primer paso, por cierto, no resuelve todos los temas y los problemas de Carabineros, ni se hace cargo de todas las situaciones que produjeron o los problemas que se produjeron y que provocaron 4 grandes crisis en los últimos 8 años. Pero hay temas bien sustantivos, la planificación estratégica, la gestión, el control, la probidad. Además, creo que lo podemos fortalecer mucho más a la luz de las propuestas de reforma del Consejo que convocó el gobierno y de las otras propuestas que han surgido en el último tiempo, reforma Carabineros. Hay propuestas incluso de la oposición en materia de reforma policial que se pueden revisar, estudiar o incorporar a través de indicaciones. Entonces, hay una gran oportunidad. Este es un buen vehículo, este es un buen primer paso. Obviamente el fondo tiene que ver con los otros temas. Usted señaló 2 temas, presidente, que yo creo que son centrales: el Ministerio de Seguridad Pública y todo lo que significa carrera policial y formación policial. Estamos trabajando en poder tener esos proyectos cuanto antes, idealmente el segundo semestre. Y obviamente lo que nosotros buscamos no fue exponer un buen PowerPoint, sino tratar de resumir en un tiempo breve, agotado, la profundidad de la reforma que estamos impulsando, que probablemente en materia de reformas institucionales esta debe ser la mayor reforma desde la reforma procesal penal, de una reforma de gran envergadura, por todo lo que significa la institución y por todos los cambios que hay que hacer, y porque además afecta a muchas instituciones conexas vinculadas a la seguridad y al orden público. Por lo tanto, agradezco muchísimo la votación, agradezco a los 8 que votaron a favor y esperamos convencer a los 4 parlamentarias que se abstuvieron de que finalmente ojalá lo podamos aprobar de forma, no sé si unánime, pero con la más amplia mayoría, que podamos incorporar, traer indicaciones, todos los perfeccionamientos que se requieran y que podamos sacar una buena ley, una buena iniciativa legislativa que, si bien no se hace cargo de todos los sustantivos en materia de reforma Carabineros, se hace cargo de muchos elementos que están contenidos en las propuestas que han surgido en los últimos meses y que en este vehículo podemos, en muy poco tiempo, en algunas semanas o en los próximos meses, ojalá que sea muy rápido, que tenga el máximo sentido de urgencia, porque este tema es un tema que tenemos que abordar con urgencia, pueda significar una ley que fortalezca la institución, haciéndose cargo de todo lo bueno de su trayectoria, de sus 93 años y, por supuesto, introduciendo los cambios indispensables para resolver todos los problemas y darle herramientas a Carabineros de cara hacia lo que viene, hacia los próximos años, con una modernización que le entregue una musculatura institucional distinta, capaz de hacerse cargo de las necesidades que creo que hay un amplio consenso que tenemos que abordar. Así que eso, presidente, le agradezco la votación, la aprobación en general, y ojalá que por medio de las indicaciones podamos perfeccionar el proyecto e introducir los cambios que nos permitan tener una iniciativa aprobada por amplia mayoría, porque este es un tema que requiere mirada de Estado. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro, don Gonzalo Blumel. Agradecemos su contacto y entiendo que tuvo que hacer harto sacrificio para poder ahí llegar a esta conexión, porque viene desde la Araucanía. Aprovecho de comprometerlo, señor ministro,
porque la próxima sesión vamos a discutir el proyecto, para que el secretario también tome nota, de fuegos artificiales, que es un proyecto que está en esta comisión, y también el proyecto de extraviados. Y sobre ese segundo proyecto, si es posible que el Ejecutivo pueda coordinar una reunión con algunos familiares de los familiares que están coordinando el tema de los extraviados, que han levantado la iniciativa junto a la diputada Santibáñez y también el diputado Cast, para que se puedan coordinar los puntos de controversia y podamos llegar a la comisión con un trabajo un poco más avanzado. Ahí está la disposición de Ilan, entiendo, con mucha disposición para poder avanzar en este proyecto. Y bueno, el de fuegos artificiales, por lo tanto aprovechamos también de extender la invitación al Ministerio del Interior sobre ese proyecto. Entiendo que no hay más consultas, preguntas, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.